Creed en sus profetas. Jueves 26 de junio 2025. Éxodo 21. Sobre los esclavos hebreos. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero el séptimo saldrá libre, gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna, y le servirá para siempre. Cuando alguien venda a su hija como esclava, ésta no saldrá libre de la misma manera que suelen salir los esclavos varones. Si ella no agrada a su señor, quien la había destinado para sí mismo, él ha de permitir que ella sea rescatada. No tendrá derecho de venderla a un pueblo extranjero por haberla decepcionado, pero si la ha destinado para su hijo, hará con ella como se acostumbra hacer con las hijas. Si él toma para sí otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, ni su vestido ni su derecho conyugal. Si no le provee estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin pagar dinero. Ofensas, compensaciones y penas. El que hiere a alguien causándole la muerte morirá irremisiblemente, pero si él no lo premeditó, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te pondré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno actúa con premeditación contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. El que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Cuando algunos hombres peleen y uno hiera al otro con una piedra o con el puño, y éste no muera pero caiga en cama, si se levanta y anda, fuera apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió será absuelto. Solamente lo compensará por el tiempo de inactividad y se hará cargo de su curación. Cuando alguien golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en sus manos, sin falta será castigado. Pero si sobrevive 1 o 2 días, no será castigado porque es propiedad suya. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, dejará que se vaya libre en compensación por su diente. Muerte causada por animales. Cuando un buey cornee a un hombre o a una mujer y como consecuencia muera, el buey morirá apedreado y no se comerá su carne, pero su dueño será absuelto. Si el buey era corneador en el pasado y a su dueño se le había advertido, pero no lo había guardado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey morirá apedreado, y también morirá el dueño. Si le es impuesta una multa, entonces dará en rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Si ha acorneado a un hijo o a una hija, se hará con él conforme a este mismo decreto. Si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey dará 330 gramos de plata al dueño del esclavo, y el buey morirá apedreado. Muerte ocasionada a animales. Cuando alguien deje abierta o cave una cisterna y no la cubra, y allí caiga un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará a su dueño su valor en dinero, y el animal muerto será suyo. Cuando el buey de alguien hiera al buey de su prójimo y muera, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. También se repartirán el buey muerto. Pero si se sabía que el buey era corneador en el pasado y su dueño no lo había guardado, pagará buey por buey
y el buey muerto será suyo. Patriarcas y Profetas, capítulo 13. La prueba de la fe. En el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su descendencia por todas las generaciones futuras. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 16 al 18. El gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días, tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo, se le consideraría asesino, como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fueran desechadas y menospreciadas, y de esa manera se destruiría su facultad de beneficiar a sus semejantes. Pudo alegar que la edad lo eximía de obedecer, pero el patriarca no recurrió a ninguna de estas excusas. Abraham era humano, y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac moría. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. San Pablo dice: sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2, 21 y 22.